Bueno, familia, continuamos en Noticias 5050. Recuerden nuestro hashtag Noticias 5050. En este momento recibimos a Julio César de la Rosa Tiburcio, coordinador general de ADOCO. Y, señores, vía telefónica vamos a tener a Sergio Pérez Amaro, que es representante de las ONG. Exacto, lamentablemente no puede estar aquí con nosotros físico, pero va a estar con nosotros más adelante a través de una llamada telefónica. Sí, señor. Empezamos entonces con el que está aquí. Exactamente. Con el que está aquí. Julio César, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Buenas noches. Complacido de poder compartir con dos figuras que admiro. Gracias. Ay, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y nosotros la miramos a usted también por el trabajo que realiza ADOCO de hace un tiempo. Háblenme un poquito de este avispero que se ha armado con las ONG. Bien, primero... 88 ONGs. Que son más. Primero ilustrar por qué las ONG reciben recursos del Estado. Es importante. Las organizaciones no gubernamentales surgen como una forma de coadyuvar a lo que es la labor del Estado para que aquellas funciones de muchas instituciones puedan llegar a lugares que les son prácticamente imposibles. A veces a una comunidad, a una organización que promueve el respeto al medio ambiente, pues el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene esa función estatal, pues colabora, apoya a esta organización para que ellos muevan los fondos en esa comunidad. Efectivamente. Claro. Entonces, en todas las áreas de la misma estructura estatal existen organizaciones no gubernamentales. En el caso, por ejemplo, de ADOCO, que es una ONG que no recibe recursos, evidentemente, del Estado. ¿Por qué si ustedes son una ONG no reciben recursos? Porque no nos incluyen. Es contraproducente porque ellos están en persecución de la corrupción. Pero es una ONG. Sí, pero... Y no necesariamente si ellos están abogando para que sea transparente, ¿por qué no pensar que ellos pueden manejarse así? O sea, que los fondos de ustedes vienen de fuera. Bueno, nosotros manejamos recursos en programas específicos que a veces son apoyados por entidades nacionales como entidades extranjeras. ¿Por qué nosotros no aparecemos? Porque nunca hemos sido incluidos, aunque legalmente la ley 122-05, que es la que rige las organizaciones sin fines de lucro, pues establece una serie de parámetros que todas las organizaciones que lo cumplan, pues califican para recibir estos fondos. Porque entonces, están dentro les de corresponde. Los fondos. Totalmente. Aprendido y anotado. Toda organización que esté legalmente constituida y que pueda presentar esos requisitos, pueda cumplir con los requisitos que establece la ley, que muchas de esas organizaciones, dicho sea de paso, no cumplen con la ley porque algunas ni siquiera están constituidas legalmente, o sea que no tienen personería jurídica. Sin embargo, muy interesante eso que usted está diciendo, porque no están constituidas, sin embargo están recibiendo fondos. Me parece eso una incongruencia gigantesca. Bien. Porque entonces si no está constituida, ¿cómo puedes recibir fondos? Lechuga acaba de decirlo, por padrinismo. ¿De qué se trata? El Ministerio de Economía, que es el órgano del Estado que debe pautar las líneas del desarrollo de la República Dominicana, de ese ministerio depende el Centro de Promoción de las Asociaciones sin fines de lucro. ¿Con qué propósito? De que este centro especializado pueda registrar a todas las ONG a partir de la labor del objeto para el cual fue constituida. Y en base a ello, pues el centro va a determinar si reúne las condiciones primero legales y si el objeto para el cual fue fundada tienen la capacidad de poder desarrollar esas actividades, y es quien debe autorizarle a la Dirección General de Presupuesto cuáles califican y cuáles no. Entonces, ¿qué ocurre? Que por encima del centro incluyen en el presupuesto a organizaciones sin observar esas disposiciones que establece la ley, que deben ser verificadas por el centro dependiente del Ministerio de Economía. Y si están tan bien apadrinadas, entonces, ¿cuál es el uso de reportarlas? Porque ese mismo padrino puede meter mano y decir... por ello no reportan. Bueno, vamos entonces en este momento a entrar en comunicación y en contacto telefónico con el representante de las ONG. Tenemos a Sergio Pérez en la línea telefónica. Sergio, buenas noches, bienvenido. Muy buenas
buenas noches. Para mí un placer estar con ustedes. Sí, señor. Aquí está Lisbeth Santos. Aquí te habla Milton Cordero Lechuga. Y también tenemos al señor Tiburcio de Adoco, que está con nosotros en el día de hoy. Julio César de la Rosa. Sí. Mira, una pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que está pasando 88 ONGs ahora mismo en el ojo de un huracán? Que se supone que sean más. ¿Aló? Nosotros entendemos que la posición que está expresado el señor de Adoco es una posición correcta en el sentido de que hay que exigir transparencia. Ahora, nosotros en relación a las 88 entendemos que ese listado es un listado selectivo y discriminatorio. Porque, por ejemplo, en el caso de la institución que yo represento, que es la Sociedad de Apoyo Jurídico y Social, nosotros estamos al día en nuestros informes. Sin embargo, hay 400 y pico de organizaciones que no están al día y no rinden ningún tipo de informe a la Cámara de Cuentas. O sea, en ese sentido, yo creo que debe de fortalecerse el proceso de habilitación. La ley establece un proceso de habilitación que hay solamente 2 ministerios que lo están dando. En el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros contamos con la habilitación necesaria, que era el Ministerio de Educación. Muy bien. ¿Qué tú tienes que responderle como sí, Adoco? en efecto, cuando se hace la denuncia, o más bien cuando el Centro de Promoción de las Asociaciones sin fines de lucro manda o solicita una medida cautelar para que le retengan los fondos a 88 organizaciones no gubernamentales por no reportar como establece la ley. Nosotros salimos al frente estableciendo que no eran 88, sino 467 Dios. las que no cumplen con ese mandato de la ley y que era un Entonces acto... arrancó todo el mundo a quererse poner al día. Bueno, ¿o no? ha habido de todo. toda esta semana pues han estado llevando los informes a la Cámara de Cuentas que establece la ley que debe ser mensual. El Ministerio Administrativo de la Presidencia estableció que lo hagan trimestralmente para tener una mayor holgura, pero no lo hacen. Entonces, en esta oportunidad se hace una selección de 88, cuando son 467, no se quiso hacer mención de algunas organizaciones que no cumplen como una forma de protegerlas. Sin embargo, nosotros hemos establecido que se le deben retener los recursos a todas y se deben excluir para asignar la asignación correspondiente al año 2017. Tú sabes que a mí me gustaría, Sergio, preguntarte, ¿tu ONG cómo se llama y a qué se dedica? Y también, ¿qué tanto te ha afectado esta situación que están viviendo en este momento? Bueno, en el caso de nosotros somos la Sociedad Juvenil de Apoyo Jurídico y Social. Nosotros, como dijimos, estamos al día en nuestros informes, no figuramos ni somos parte de las 477 organizaciones que están en esa lista, que son organizaciones que no reportaron a tiempo a la Cámara de Cuentas. Como bien dice Julio César, ese reporte debe hacerse por lo menos trimestral. Pero usted está Sergio, usted está en la lista porque nosotros tenemos pero ellos $1 millón de pesos y no los reportaron. No, nosotros, eso dice el centro, pero si se queda la lista que publica la Cámara de Cuentas, nosotros estamos al día, nosotros no figuramos en esa lista. Nosotros tenemos nuestro acuse de recibo. ¿Cómo? De hecho, nosotros hemos exigido al centro del 2014, al director del centro, que establezca con precisión cuáles son los criterios por los cuales se produce esa asignación. Y hemos tenido problemas incluso de índole personal con él, producto de situaciones similares, y lo hemos llevado, en el caso particular de nosotros, a instancias como el Tribunal Superior Administrativo o la misma Dirección de Ética. Muy bien. Pero nosotros no estamos en falta ante la Cámara de Cuentas y apoyamos plenamente el proceso de rendición de cuentas y lo externado por la posición de Adoco en ese sentido. Nos informan que fue el Ministerio de Economía que los puso ustedes en la lista. ¿Qué tú tienes que decir respecto a eso? Nosotros tenemos que decir que tenemos un problema con el señor Hernán Paredes, el director de ese centro, a quien nosotros le hemos exigido desde el año 2014 y desde el 2013 inclusive, que estableciera con claridad cuáles eran los criterios para que se seleccionaran las organizaciones. El lío que existe actualmente tiene mucho que ver con que hay cierta inoperatividad de ese director y cierto conflicto de intereses que tiene el señor Hernán Paredes. Muy bien. Sergio, gracias por estar con... Sí, perdón.
si por ejemplo la fundación que presidía su padre no presentaba reportes, la fundación Nuestra Señora de la Paz figura en el listado de las que no presentaron reportes, pero son dos fundaciones que tienen una vinculación personal con el señor Paredes. Ok. Entonces él no puede ejercer un rol de fiscalización y de supervisión cuando tiene ese tipo de vinculaciones. Nosotros, vuelvo y reiteramos, apoyamos plenamente que se investiguen las 487 organizaciones que no han reportado a la Cámara de Cuentas, y apoyamos todo el proceso de rendición de cuentas, pero en el caso de nosotros, de otras organizaciones, nosotros no tenemos razón alguna de estar en esa lista, que no sea un castigo que nos ha dado el señor Hernán Paredes por nosotros haberlo enfrentado precisamente para que no se produjeran estas situaciones. Muy bien. Gracias, Sergio. No puede existir. A mí me da como que fue un chip de patio que salmó ahí. Entonces, como salmó el lío, sí. de que mételo ahí. Pa. Muchísimas gracias, Gracias, Sergio Pérez Amaro, quien estuvo con nosotros a través de una vía telefónica. Muchísimas gracias. Vamos a tener que hacer una pausa, pero nos quedamos con varias preguntas más. Así que quédese con nosotros. Continuamos con mucho más después de la pausa en Noticias 50-50.